Bueno, mi nombre es Karina Castro Gutiérrez, soy de la materia de Estadística Inferencial. Soy de la materia Estadística Inferencial 1, ese es el tema de la actividad 1, unidad 5. El maestro es Morales Juan José Ibarra. La primera parte del tema es correlación. Tenemos las definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los dos valores de una de ellas están relacionados de una manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre valores cuantitativos pareados X y Y. Es una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto. Momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, de 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Las propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 R a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores X y Y, el valor R no sufrirá cambios. El valor R mide la fuerza de relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza en una relación que no sea lineal. El valor R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. 1. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. 3. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Tenemos el primer ejemplo, que es el tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones de tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de CI de Wechsler. Es un grupo de sujetos según los datos de Stanley y Brain Size, Head Size, Hand Intelligence y Monasic Twins del tramo de Neurology. Volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de C1, o más bien de coeficiente intelectual. Ok, entonces para poder responder esas preguntas nos vamos a ir a Minitab y vamos a empezar a resolver. Aquí yo ya había practicado con el ejercicio, pero igual nos vamos a estadísticas básicas, correlación de una, y tiene que ser menos 1 a 1 como nos había dicho en las definiciones. Aquí no importa el orden en el que lo agarremos, nos vamos a ir a opciones y aquí tiene que ser correlación de Pearson. Le vamos a dar a aceptar y luego nos vamos a ir a gráficas y aquí tenemos que poner correlaciones y valores P y le vamos a dar a aceptar. Gráficas, pues de una vez nos va a dar las gráficas, entonces podríamos eliminarla o podríamos dejarla. Yo ya la había aceptado, le voy a quitar la gráfica, no, así se la voy a dejar para que me dé el valor P. Le voy a aceptar y le doy a aceptar y aquí está. Aquí nos dice que, bueno, entonces aquí nos dice que la correlación de Pearson, que es esta, nos da de 0.179 y el valor de P es de 0.620. Estuve y de una vez me dio la gráfica.
No sé por qué, porque en el ejemplo del maestro no pasó así, pero pues igual me da la misma respuesta y me la da aquí dentro de la gráfica. Ok, entonces pues ya nos dio esos datos. Vamos a seguir en Minitab, vamos a hacer una gráfica y vamos a hacer una gráfica de dispersión y luego con regresión. Le vamos a dar a aceptar. Aquí yo ya lo había hecho. En variables y le vamos a poner coeficiente intelectual y en variables x coeficiente tamaño del cerebro. Nomás le vamos a dar a aceptar. Esta gráfica es la misma gráfica que me dio, solo nada más que aquí me pasa una línea. Y si me pongo en alguno de estos puntos, me va a dar los datos que ya habían puesto o que ya nos había dado el maestro aquí en un cuadro que él nos dio. Ok, miren, por ejemplo, dice que el tamaño del cerebro en centímetros es 965 y su coeficiente intelectual es de 90. Vamos a ver acá, 965, el coeficiente intelectual es de 90. Se sé que sí coincide. Vamos de nuevo a otro. Aquí es de 1029 el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual es de 85. Aquí está, 1029 y 85. Entonces, como podemos ver, yo creo que no tiene nada que ver el tamaño del cerebro con el coeficiente intelectual. Bueno, aquí hay unos datos que son más de 1000 y su coeficiente intelectual es de más de 100. Entonces, pues, no sé. Bueno, entonces ya después de que revisamos lo de los coeficientes, nos vamos a regresar a Minitab. Y aquí yo ya lo hice una gráfica por asistente. Nos vamos a ir a regresión. Podemos seleccionar cualquiera de estas. Nosotros vamos a seleccionar la regresión simple. Aquí en columna Y tiene que ir coeficiente intelectual, que es en la parte de abajo, y en la X tiene que ir tamaño del cerebro, que es la parte de arriba. Cuando lo abrimos estaba que dice elegir por mí, luego lineal y cuadrático. Yo elegí el cuadrático y luego aquí el nivel de significancia lo vamos a dejar en 0.05 porque nuestro nivel de confiabilidad es del 95%. Entonces le vamos a dar a aceptar y aquí tenemos un montón de datos y la gráfica, como podemos darnos cuenta, es la misma gráfica que ya habíamos sacado anteriormente. Aquí es esta misma, solo que quiere más datos. Aquí nos explica que existe una relación entre Y y X. Dice: la relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativa con relación a P menos 0.05. Y luego dice que el porcentaje de variación explicado por el modelo de regresión puede explicar 3.21% de la variación del coeficiente intelectual. Bueno, también aquí podemos ver que en la correlación entre Y y X dice que está sin correlación porque nos da 0.18. Dice: la correlación entre la coeficiencia intelectual y el tamaño del cerebro en centímetros no es estadísticamente significativa. Y aquí en esta otra parte nos da unos datos que dice que la ecuación ajustada en el modelo lineal que describe la relación entre Y y X es de Y igual a 71.83 más 0.02862 de X. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos de la ecuación, se puede utilizar para predecir el coeficiente intelectual. Aquí, como podemos darnos cuenta, como no tiene correlación, nos da 0.18, entonces pues nos faltan datos. Aquí en la primera gráfica que había hecho nos da en la correlación 0.179, que si lo redondeamos nos da pues a 0.18. Entonces aquí nos da otra gráfica que nos dan varios datos y nos dan datos dispersos. X es un dato poco común, como que fuera de todo el montón.
Entonces, para concluir en este ejercicio, en este ejemplo, en la pregunta nos dice que si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual, pues no se encuentran las pruebas suficientes para llegar a una determinación de si es existente una correlación lineal. Y en la segunda dice, parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes, pues no tenemos los datos correspondientes para contestar verídicamente esta pregunta, porque como nos podemos dar cuenta aquí, pues hay una variación, ¿no? Aquí vemos que esta persona tiene un tamaño de un cerebro de 1285 y su coeficiente intelectual es de 102. Entonces acá podemos ver una con los cerebros más pequeños, y igual tienen mayor coeficiente. Este que mide 1068 centímetros cúbicos dice que su coeficiente es de 120, coeficiente intelectual es de 125, entonces pues no tenemos unos datos verídicos. Y pues entonces ya concluimos con esto. Ya pegué las gráficas y todos los ejercicios que había realizado en Minitab. Ok, ahora nos vamos a ir al siguiente ejercicio. Este ejercicio es sobre el calentamiento global. Dice: la preocupación por el calentamiento global ha reducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en centígrados para diferentes años según los datos de Earth Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del CO2? Eso lo vamos a ver ahorita después de que presentemos los ejercicios en Minitab. Muy bien, entonces ya hice algunos ejercicios en Minitab. Igual los vamos a ir a hacerlos ahorita. Aquí tenemos unos datos que tenemos los datos del CO2 de parte por millón y la temperatura. Primero lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a estadísticas básicas, luego nos vamos a ir a correlación, y aquí acuérdense que podríamos poner los datos como sea, no importa, en opciones. Tiene que ser correlación de Pearson, un nivel de confianza de un 95%, le damos a aceptar. En resultados pues tiene que estar todos esos. Gráficas, tiene que ser correlaciones y valores de P, le vamos a dar a aceptar y le vamos a aceptar. Y aquí está nuestra gráfica, dice que nuestra relación es de 0.892 y nuestro valor de P es de 0.001. Acá tenemos que el CO2 de parte por millón es de 0.892. Y si nos vamos a alguno de estos datos de esta gráfica de dispersión, aquí nos va a poder dar, por ejemplo, nos vamos a ir al primer dato. Dice que CO2 parte por millón, dice que es de 314 con una temperatura de 13.9. Entonces vamos a irnos a los datos del Minitab. Que me equivoqué. Aquí le puse un dato incorrecto. A ver, voy a eliminar y me voy a ir acá, que era el que tenía que pegarle y no lo hice. Ahí está. Voy a eliminar ok, va, de nuevo vamos a Minitab y nos dice el primer dato que el CO2 de parte por millón es de 314 y la temperatura es de 13.9. y acá es de 3, el CO2 es de 314 y la temperatura es de 13.9. Vamos a ver otro. Aquí tenemos otro
que dice que es de 326 y la temperatura es de 14.1. 326 y 14.1. Ok. Entonces ahora lo que vamos a hacer es una gráfica. La gráfica de dispersión ya la tiene ahí, pero de todas maneras yo la voy a hacer para que me aparezca la línea en medio. Me voy a gráfica de dispersión con regresión, le doy a aceptar. Aquí primero tiene que testar la temperatura y luego el CO2 y ya nomás le doy a aceptar y aquí está mi gráfica, que es la misma que ya había presentado anterior. Ahora lo vamos a hacer por modo asistente. Me doy a asistente, método de regresión, voy a realizar regresión simple. Aquí yo ya tengo los datos, que sea la regresión lineal, un nivel de significancia de 0.05, le doy a aceptar y listo. Aquí están los datos. Aquí nada más va a ser cuestión de pegarlos, porque este no lo había hecho. Muy bien, ya pegué los datos. Entonces nos vamos a ir al siguiente problema, más bien a la siguiente parte de al siguiente punto. El siguiente punto es el 10.3, que es el que dice regresión. Dice: a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables, x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y es igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable, la explicativa variable de predicción o variable independiente, y y llamada variable de respuesta, variable dependiente. Definiciones: cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal es una variable en la cantidad que está modificada. Cuando la otra variable cambia exactamente una cantidad, la pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia a una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que parece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Definiciones: para una muestra de datos x y y, un residuo es la diferencia entre un valor y muestral observado en el valor de y predicho que por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo es igual a y observada menos y predicha es igual a y menos y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x, y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por valor residual y observada y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de puntos x, y menos y. Tenemos el primer ejemplo, que es la edad y tamaño de la cintura de los hombres. Dice que a continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión. La gráfica de residuos y predicción es la base de datos en base a estos datos, de la cual sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Muy bien, entonces aquí nos vamos a ir a mi tab. Yo ya había hecho anteriormente los ejercicios. Lo primero que nos vamos a ir a gráficas, estadísticas, y luego nos vamos a ir a regresión. Nos vamos a ir a regresión de una línea ajustada. Vamos a dar edad de hombre. Aquí tiene que ser tamaño de cintura de hombre, luego edad de hombre, que es el lineal. Le vamos a aceptar y aquí está nuestra primera gráfica. Miento. Primero va a ser estadísticas, luego regresión, luego regresión no lineal. Muy bien, entonces nos vamos a ir a gráfica
luego nos vamos a estadísticas, luego regresión, gráfica de línea ajustada, va a ir arriba tamaño de cintura de hombre, le vamos a dar a aceptar y esta es nuestra primera gráfica que yo ya la había puesto aquí anterior. Vamos a revisar los datos de cada gráfica. Aquí dice uno que la edad del hombre es 37 y el tamaño de la cintura del hombre es de 81.5. Vamos a revisarlo acá en los datos que nos habían dado. Aquí está. Vamos a buscar el dato 37. Aquí está. Y el tamaño de cintura es 81.5. Ok. En la siguiente nos está pidiendo una gráfica de residuos donde nos da mayores datos. Nos vamos a ir a Minitab, nos vamos a gráficas, vamos a aceptar y aquí tenemos nuestras gráficas de residuos, ya las había pegado yo. Y por último nos vamos a ir igual a Minitab y nos vamos a ir a asistente, le vamos a poner regresión, vamos a agarrar regresión simple, le ponemos arriba cintura, tamaño de cintura de hombre, abajo edad de hombre. Vamos a agarrar la gráfica lineal, un nivel de significancia de 0.05 porque nuestro nivel de confiabilidad está a un 95%. Le vamos a dar a aceptar y esta es lo que nos da mayores datos. Aquí lo que nos indica, dice que el modelo de regresión del hombre puede aplicar un 71.41% de variación en tamaño de cintura. Dice que es positivo perfecto, ya que la correlación positiva de R es de 0.85, indica que cuando la edad del hombre aumenta de tamaño de cintura, también tiende a aumentar. Aquí nos vuelve a dar otra gráfica de regresión y nos vamos a regresar a la primera gráfica que hice. En la primera gráfica que hice nos da una fórmula en donde vamos a sacar unos datos. Dice que va a ser 59.64 más 0.6259 y aquí lo que vamos a hacer es, en la primera pregunta dice que vamos a predecir los datos de cuál sería el tamaño de la cintura si tendría 20, 40 y 60 años. Entonces aquí lo que vamos a hacer es sumarle los 20, multiplicarle los 20 y dice que el tamaño de la cintura sería de 72.158. Voy a pegar los datos estos, aquí está la parte de abajo. Voy a hacer lo mismo con de 40 y 60 años. Calculadora. Le ponemos 59.64 más 0.6259 por 40 años. Dice que es de 84.676. Mismo caso que el otro, lo voy a pegar. Listo.
Vamos por el último. Ok. Aquí era 59.64 más 0.6259 por 60 años. Me dio 97.194. Y listo, hasta ahí quedamos con ese problema. Bueno, entonces nos quedamos en que es el último ejercicio. Dice que a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y predicción de base y los datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Aquí yo ya lo realicé. Aquí está la predicción de la cintura. Aquí está la ecuación que nos da en la primera gráfica. Y aquí están las gráficas de residuos. Por último hice con gráfica de asistente. Y ahorita los vamos a realizar en Minitab. Entonces nos vamos a Minitab, nos vamos a gráfica, estadísticas, perdón, regresión de línea ajustada. Arriba va a ir centímetros de mujeres, abajo edad de mujeres, le vamos a dar a aceptar. Y aquí tenemos la primera gráfica donde nos da la ecuación. La parte de abajo nos está dando la gráfica de residuos, aquí nos da las dos al mismo tiempo. En esta, como podemos ver, vamos a seleccionarla. Aquí nos dan los datos de cada uno de los datos ya proporcionados en la parte baja de Minitab. Nos da los 40 datos. Entonces le vamos a dar a aceptar. Ahora nos vamos a ir a modo asistente. Le vamos a dar regresión. Luego regresión simple. Aquí arriba cintura de mujeres, edad de mujeres, que es lineal con nivel de significancia de 0.05. Le damos a aceptar. Y aquí ya lo tenemos, la gráfica de regresión de cintura de mujeres en Minitab por asistente. Aquí nos dan diferentes datos y aquí dice que se muestra que su muestra es lo suficientemente grande, que es de 40, para obtener una estimada precisa de la fuerza de la relación. También después nos vamos a regresar a la presentación y vamos a hacer lo que nos pide aquí, que es cuál sería el tamaño de la cintura, la predicción. Vamos a poner la fórmula esta que nos aparece aquí, que es 54.12 más 0.8095 por, vamos a hacer la de 18 años. Dice que la cintura es de 68.91, yo ya lo puse. Entonces yo ya resolví todos. Entonces ese es el último ejercicio. Ya le agregué toda la información y pues entonces sería todo. Muchas gracias.